¿Qué tal? En este video vamos a crear una consulta inner join con SQL para posteriormente relacionarla y mostrarla de acuerdo al registro que estemos viendo en el formulario. Iniciaremos creando nuestra consulta en el Access. Aunque no hemos programado todavía el formulario para ingresar calificaciones, ya tengo yo ingresadas directamente aquí algunas para este ejemplo y vamos a crear entonces esa consulta. Vamos a crear y le vamos a dar diseño de consulta y nos preguntará qué tablas van a ser las que participarán en esta consulta. Entonces vamos a seleccionar la de calificaciones, la de materias y la de profesores. Como estas tablas están diseñadas para tener un campo que las relacione, ya hizo automáticamente la conjunción entre ellas. Ahora le vamos a poner un nombre y le vamos a poner con consulta calificaciones. Vamos a dar aceptar. Vamos a dar botón derecho y decirle que la queremos ver en modo SQL. Aquí ya no la formó casi por completo, solamente nos está preguntando qué campos son los que se regresarán. Aquí si queremos que todos los campos de las tres tablas participen, bueno, bastaría con poner el asterisco y sería todo. Pero yo sí voy a especificarle qué campos quiero. Entonces le diré que de la tabla calificaciones voy a querer el campo ID alumno, que es el que me servirá para hacer la relación, y con una coma separo otro campo que también será de calificaciones, de la tabla calificaciones, punto, la fecha, de la tabla de materias quiero el nombre, de calificaciones nuevamente quiero la calificación, y de profesores quiero el nombre. Voy a dar a ejecutar. Bueno, ya me puso aquí la consulta. ¿Por qué la hice así y no directamente de la tabla de calificaciones? Porque la tabla de calificaciones no tiene nombres, tiene puras claves. Entonces yo quiero mostrar dentro de mi formulario de alumnos las calificaciones que tiene cada uno de ellos en las materias que tenga registradas. Entonces ya una vez terminado y guardado, vamos a ir nuevamente a Visual Studio y vamos a agregar esa consulta por medio del origen de datos en esta parte que dice configurar, y le vamos a decir que vamos a agregar esta consulta que acabamos de hacer. Vamos a hacer entonces finalizar. Una vez que la agregamos, vamos a nuestro dataset y ya la tenemos aquí. Entonces voy a relacionar la tabla de alumnos por medio del ID del alumno. Lo selecciono y arrastro de ID alumno a ID alumno. Entonces ya me dice que la relación es alumnos a la consulta de calificaciones de alumnos a consulta de calificación por medio del ID. Le dejamos todo tal cual, vamos a dar a aceptar. Ya nos puso por aquí nuestra línea que representa la relación. En caso de que se quiera eliminar una relación, se posicionan sobre la línea y le dan eliminar o editar si la quieren modificar. Bueno, voy a guardar el dataset. Ya está. Ahora regreso a mi formulario y voy a quitar ya este navegador. Voy a dejar el que hicimos
con nuestros propios botones. Ustedes puedan dejar el que gusten y lo voy a eliminar, pero primero voy a ir al código ya que lo tengo referenciado en algunas partes para que no me vaya a saltar algún error. Creo que las tengo aquí en el bloqueo que hace referencia al Binding Navigator. Entonces las pueden eliminar. Yo las voy a poner como comentario, ya que al eliminarlo pues ya no estarán disponibles. Y simplemente voy a pulsar botón derecho y lo voy a eliminar. En esta parte es donde voy a ingresar ese data grid que va a contener la consulta ya relacionada. Voy a ir al origen de datos, voy a abrir alumnos y dentro de alumnos ya tengo la consulta relacionada, aunque también la tengo acá afuera, pero esta que está afuera no estará relacionada, entonces no me sirve hacerlo desde aquí, tendría que hacerlo desde esta parte. Y así como está, voy a arrastrar el data grid y lo voy a poner aquí. A este data grid le voy a hacer algunas modificaciones. Voy a abrir esta parte con este botón y voy a quitar estos checkbox ya que no me servirán. Una consulta pues no puede ser modificable. ¿Qué más le voy a hacer? Voy a editar las columnas. El ID del alumno, bueno, no es necesario que lo esté viendo, ya lo tendríamos acá arriba, lo puedo quitar y dejar la fecha. Y las demás las dejaré, solamente haré algunas modificaciones. Por ejemplo, en el header text le pondré el nombre de la materia, entonces le pondré materia o materias. La calificación está bien y al profesor pues le pondré profesores, nada más le dejaré. ¿Qué más? El nombre de la materia lo voy a hacer un poco más grande, a 250, y el nombre del profesor también, a 250. Voy a dar a aceptar. A este data grid también le puedo buscar la propiedad selection mode, aunque este data grid no servirá solamente para consulta. El selection mode le voy a seleccionar el que dice full row select para que sea todo el renglón el que aparezca en azul en el momento en que se accese a esta zona. Vamos a hacer una prueba. Entonces ya tenemos nuestros alumnos acá y ya me está mostrando las calificaciones que tiene disponible hasta ese momento. Yo selecciono a otro alumno y me cambiará sus notas y así sucesivamente. Estos no muestran porque no tienen ninguna calificación todavía registrada. Bueno, vemos que ya funciona esta parte. Vamos a continuar. Podemos ver que yo agregué entonces un botón para calcular el promedio. Este promedio yo lo voy a mostrar en esta parte por medio de dos etiquetas. A esta etiqueta le puse por nombre BLPROM y a este BPROM, botón promedio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a barrer este data grid por medio de esta columna. Haremos la suma y la división, tal como se puede calcular un promedio. Entonces vamos a hacer doble clic en el botón. Vamos a programar entonces ese cálculo. Voy a declarar la variable total de calificaciones. También voy a declarar la variable para llevar la suma del total de las calificaciones. Voy a asignarle al total de calificaciones el tamaño de renglones que tenga el data grid. Por medio de esta instrucción. Ahora voy a preguntar si el data grid está vacío, pues que no calcule nada. Entonces
preguntaré si el data grid, repito esta parte, si es mayor que 0, querrá decir que sí hay calificaciones por sumar. Dentro de este if voy a programar un for que haga el recorrido por ese data grid, que empezará en la 0, como es el índice de un data grid, hasta que sea menor que el total de calificaciones obtenido en la línea de arriba y su incremento en 1. Entonces, en la variable de calificaciones voy a ir almacenando lo que vaya encontrándose en esa columna de calificaciones. Y voy a hacer una conversión necesaria para que no me vaya a saltar alguna excepción por inconsistencia de tipos. Aquí entonces le diré que el renglón va a ser lo que traiga R y la columna será la 2, que es donde están las calificaciones. Así entonces iría sumando esa columna en la variable C. Ahora una vez que sale del for, bueno, tendría que hacer la división. Ya le puedo asignar a mi etiqueta que creé arriba el resultado. Y bastaría con igualarlo a una conversión de tipo cadena de este cálculo, que sería la suma de las calificaciones entre el total de las calificaciones. Así ya obtendríamos entonces el promedio, pero si ustedes quisieran que aparezca truncado solamente a un dígito, vamos a cortar esa cadena a 3 nada más con esta instrucción, que sería desde la 0, 3 caracteres nada más. Entonces ya así nos daría un promedio de un solo dígito en los decimales. Si el data grid está vacío, podríamos decirle entonces que la etiqueta pueda ser igual a un promedio de 0. Vamos a ir al código que tenemos arriba, a la parte donde tenemos el bloqueo, y pues este botón que calcula el promedio también tendríamos que bloquearlo y desbloquearlo como los demás botones y vimos en los videos anteriores. También en el evento TextChange que teníamos ya programado, también podríamos agregar aquí la línea para que nuestra etiqueta esté inicialmente en 0 y no nos pueda mostrar un promedio de otro registro. Vamos a hacer una prueba. Me está marcando que por aquí me faltaron algunos caracteres. Vamos a revisar. Bueno, es este. Y me ha faltado poner el else en esta parte. Y por aquí abrir este paréntesis. Vamos a probar nuevamente.
Bueno, tenemos a este alumno, vamos a ver si nos calcula su promedio. Él nos está arrojando que su promedio es 9.5. Cuando pasamos a otro alumno, igual podemos hacer el cálculo, así de sencillo. Y los que estén vacíos, bueno, nos arrojará un promedio de 0. Como podemos ver, entonces ya está funcionando nuestro ejemplo. Así damos por concluido entonces este video. Hasta el próximo.